Fuente de poder o fuente de alimentación. Se puede entender el voltaje como la fuerza que permite la generación de corriente eléctrica. La corriente eléctrica hace posible que un circuito electrónico empiece a funcionar. Existen dos tipos principales de voltaje: el voltaje de corriente alterna y el voltaje de corriente directa, o sea, continua. El voltaje de corriente alterna se encuentra en por sus valores altos: 110 voltios, 220, 340, etc. y su cambio de polaridad. Este tipo de voltaje no se puede emplear para dar energía polarizada. Componentes internos del computador. El voltaje de corriente directa se emplea para alimentación de componentes y equipos electrónicos, computador, teléfonos, celulares, televisores, etc. Y se caracteriza por sus valores bajos: 3.5 voltios, 5 voltios, 12 voltios, etc. Y su valor constante puede ser positivo o negativo. Fuente de poder o fuente switching es el componente que se encarga de suministrar la energía eléctrica a todos los componentes del computador. Así pues, este componente permite la polarización de todos los dispositivos electrónicos de las tarjetas electrónicas de los diferentes componentes del computador, chips, transistores, además de dar energía eléctrica a cada componente del computador. La fuente de poder es la encargada de realizar la conversión de voltaje de corriente alterna, que se encuentra en la red eléctrica domiciliaria o industrial, de voltaje de corriente continua o directa, que es usado por el computador. Las fuentes de alimentación del computador son de tecnología switching conmutada. Este tipo de fuentes, para generar los voltajes de alimentación de corriente continua, internamente realizan una conversión en voltaje de corriente continua de alto voltaje, que luego es convertida en voltaje alterno de alta frecuencia y finalmente es convertida en voltaje de corriente continua de bajo voltaje. Tomar nota: las fuentes de poder vienen con el case, pero también se distribuye por separado para ser usada como pieza de recambio. Potencia de una fuente de poder está relacionado con el rendimiento de una fuente. Cada fuente debe ser capaz de entregar la potencia necesaria a cada componente instalado en el computador. Porque no todos los componentes consumen la misma potencia del computador. La potencia de una fuente se expresa en watts. Cada computador, según los componentes que tenga instalado, consumirá una determinada cantidad de potencia de la fuente de poder. La fuente de poder es diseñada para que proporcione una determinada cantidad de potencia. Tipos de fuentes de poder. Las fuentes de alimentación también se clasifican según el factor de forma. Esto indicará el tipo de placa y case donde serán instaladas. Según el tipo de PC, se puede hablar de diferentes tipos de fuentes, siendo dos tipos los más usados a lo largo de la evolución del computador: las fuentes AT, que son en desuso, y las fuentes ATX, usadas actualmente. Se explicarán las características y elementos externos de ambos tipos de fuentes. Fuente de alimentación AT. La fuente de alimentación AT, usada por mucho tiempo en los computadores, actualmente ya no son empleados. Se indica como referencia en la evolución de la fuente de poder para computadores. Características de una fuente AT. Entre las características más importantes podemos indicar: encendido manual a través de un interruptor externo, alimentación de la placa base mediante dos conectores llamados P8 y P9, proporciona voltaje de salida 5 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Encendido de la fuente AT. Se presiona el interruptor, se enciende la fuente, se energiza la mainboard. En este tipo de fuentes se debería tener cuidado al realizar las conexiones. Una conexión incorrecta arruina la placa base o la misma fuente. Los colores de los cables de los conectores de salida de la fuente están normalizados según el voltaje y la señal que entrega. Fuente de alimentación ATX es el tipo de fuente de poder que se encuentra vigente actualmente. Entre algunas mejoras respecto a la fuente AT, se pueden indicar el apagado por firmware,
alimentación principal de la placa base mediante un conector monoblock llamado ATX. Se agrega un nivel de voltaje de salida 3.3 voltios y señal de bajo consumo standby. Encendido de la fuente de alimentación ATX. Las fuentes ATX fueron evolucionando de acuerdo a la necesidad de contar con más energía en el computador, lo que dio origen a nuevos tipos de fuentes ATX. Entre los principales tipos se pueden indicar fuente de alimentación ATX, fuente de alimentación ATX 12 voltios, fuente de alimentación ATX 12 voltios. Las fuentes de alimentación BTX son fuentes para case BTX, por lo tanto son diseñados para placas BTX, también son compatibles con fuente ATX. Físicamente los conectores estándar de colores y señales de salida son los mismos de una fuente ATX. El factor de forma BTX fue descontinuado en el 2007. Una fuente certificada es diseñada y fabricada con tecnología que pasa altos niveles de prueba, exigencia y control de calidad. El uso de una fuente certificada es casi obligatorio en placas base con funciones y características especiales, ya que traen conectores especiales y disponibles en fuentes certificadas. El costo de una fuente certificada es mucho más elevado que el de una fuente genérica, que puede ser fabricada, ¿no? y ensamblada por diversas empresas, respetando normas mínimas de control de calidad, funcionamiento y exigencia. Por lo mismo, el costo de las fuentes genéricas es mucho menor.